quiero saludar al senador Alex Flores. Él fue ponente en un proyecto de ley que aprobaron ayer, la ley de matrícula cero para universidades públicas. Senador, bienvenido a W Fin de Semana. Buenos días, María Camila, Violeta, un saludo para ustedes y para todos los oyentes de la W. Bueno, senador, para esas personas, para esos estudiantes que están viendo esta noticia pero no saben de qué se trata, ¿cómo se lo resumimos? Bueno, lo que hemos alcanzado fundamentalmente un, logro, hay que decirlo, histórico, porque ha sido la bandera más importante que el movimiento estudiantil en Colombia levantó durante años, esta solicitud, este pedido de educación pública gratuita. Se materializa entonces a través de este proyecto en el que hay que reconocer a la senadora María José Pizarro, que además ha sido una de las personas que desde las conversaciones con el movimiento estudiantil logró transmitir este pedido en este proyecto de ley que termina logrando que el Estado colombiano, no solamente como una política de una política de gobierno, no solamente como una apuesta del gobierno de turno y del gobernante de turno, que antes había sido durante el gobierno Duque una de las apuestas del gobierno de Iván Duque, darle y apoyar con la matrícula los estratos 1, 2 y 3, y que además quedó en el plan de desarrollo del gobierno Petro. Ahora no solamente va a depender de que el gobernante quiera o no darle continuidad al asunto, sino que queda como ley de la República el que el Estado colombiano tiene la obligación de cubrir el valor de la matrícula de los estudiantes que ingresen a las instituciones de educación superior públicas, universidades, instituciones técnicas, instituciones tecnológicas, lo que por supuesto pues implica la universalidad de la educación pública, el garantizar el que estos estudiantes que ya están dentro del sistema permanezcan en él. Hay que reconocer que muchos estudiantes se retiran del sistema porque no tienen las condiciones socioeconómicas para sostenerse, no tienen la plata para pagar la matrícula de muchas de sus instituciones, que a veces estos valores, a pesar de ser unas universidades públicas, ascienden a 1, 2, 3 millones de pesos dependiendo de la institución. Para estudiantes incluso de estratos bajos, estamos hablando del 97% de estudiantes que pertenecen a estratos 1, 2 y 3. Además, entonces, uno, que logramos el cubrimiento de la matrícula, y dos, que logramos además que se aprobara el que se construyan unos programas de sostenimiento que van a ser financiados también con el presupuesto general de la nación, con criterios de alimentación, transporte y vivienda, especialmente y de manera inicial para los estudiantes que están en mayores condiciones de vulnerabilidad. Y aquí hay que destacar que las mujeres cabezas de familia son tenidas en cuenta en este proyecto como sujetos de especial protección. No se había visto hasta el momento en ninguna otra ley de la República que junto a víctimas, a personas, por ejemplo, afroindígenas, que siempre han tenido una especial consideración en la ley, esta ley contempla a las mujeres cabezas de hogar como sujetos de especial protección para darles recursos de sostenimiento para el transporte, la alimentación y la vivienda, y garantizar que no se retiren de la universidad. Senador, hay una discusión bien interesante en redes sociales sobre esto y dicen como que cualquier estudiante puede tener derecho a la gratuidad de la educación, no necesariamente para estratos 1, 2 y 3. Esto, ¿ustedes cómo lo ven dentro del proyecto? Entonces, dos cosas fundamentales ahí. Lo primero es que solo para instituciones públicas, ¿cierto? Porque veo que ha habido una confusión un poco allí en la discusión de redes sociales, que de pronto entendieron algunos que iba a pagar el Estado las matrículas de los estudiantes que están en universidades privadas. No, solo contempla el proyecto, por supuesto, los estudiantes que están en las instituciones de educación superior públicas. Los estudiantes de estratos 4, 5 y 6, que son el 3% de la población, solo el 3% de la población universitaria, deben a futuro contar con este beneficio. ¿Por qué digo futuro? Porque el proyecto contempla un criterio que se llama progresividad, y es que progresivamente el gobierno va a ir ampliando los recursos que van dirigidos a la matrícula de tal manera que cubra al 100% de los estudiantes. Esto entendiendo que vivimos en un país donde hay necesidades infinitas
pero recursos limitados para atender esas necesidades. Luego, el gobierno en la reglamentación va a poder priorizar y decir, hombre, ya yo tengo 850.000 millones de pesos asignados para la matrícula de estratos 1, 2 y 3. Entonces le asigno estos recursos a 4, 5 y 6. Puede el gobierno decidir, no, por ahora voy a asignar estos nuevos recursos para sostenimiento de vivienda, transporte y alimentación de madres solteras, cabezas de familia. Más adelante, cuando tenga más recursos, pues terminaré en otro gobierno destinando los recursos para cubrir esa matrícula. Y segundo, creo que es importante esto, la universalidad de la educación debe contemplar a todos los estudiantes. Las personas de estrato 4, 5 y 6 también pagan impuestos. Entonces, yo creo que sería muy injusto decirle a las personas en Colombia con una reforma tributaria, oye, tú ganas más y como ganas más tienes que pagar impuestos más altos que el resto de la población. Pero además de eso, te voy a excluir de las políticas sociales del gobierno y hay una matrícula cero universal, pero a ti no te la voy a dar porque tú tienes más recursos que la mayoría de la población. Yo creo que esas personas dirían, hombre, pero ¿cómo así? Yo estoy pagando más impuestos porque tengo más y además de eso me vas a excluir de las políticas sociales. No. Si participan del recaudo y participan poniendo más que el resto, pues por supuesto también deben estar incluidos en los beneficios de las políticas sociales y eso está contemplado dentro de ese proyecto de ley que permite que la cobertura sea totalmente, sea total para los estudiantes que están hoy dentro del sistema. Esto es para los que ya están dentro del sistema, dentro de la reforma de la Ley 30. También trabajaremos para ampliar los cupos. La apuesta de este gobierno es ampliar 500.000 cupos más, porque todavía hay una gran porción de estudiantes que no han logrado ingresar al sistema y que tenemos que hacer esfuerzos importantes para ampliar los cupos y que nuevos estudiantes puedan ingresar. Senador, a pesar de que esta es una muy buena noticia, obviamente ya ha generado polémica también, porque mucha gente, la oposición dice que este proyecto y este logro venía desde la presidencia de Iván Duque. ¿Usted qué contesta? Yo quiero inicialmente agradecerle a todos los partidos políticos porque este fue un proyecto que se aprobó con el consenso y el voto de todos los congresistas, de todos los representantes a la Cámara y para estos últimos debates, de todos los senadores y senadoras de los diferentes partidos, sin exclusión alguna, sin oposición alguna. Una de las cosas que dije durante la presentación de la ponencia en el Senado es que hay que reconocerle al gobierno Duque que fue el que dio el primer pinito, el primer paso para llegar a este logro de matrícula cero. En ese momento Duque destinó unos recursos para estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Pero lo que nosotros hemos logrado con esto es convertirlo en ley de la República y por lo tanto en una política de Estado, además universal, que amplía a la totalidad de los estudiantes el beneficio y que además incluye unos recursos nuevos para sostenimiento que no estaban contemplados. ¿Cuál era el riesgo de lo que existía antes? Que si el presidente de la República, si el presidente Petro, el presidente o presidenta que venga luego de él, hubiera querido cambiar y decir, no, ya yo no tengo recursos para eso, no voy a destinarlos, que los estudiantes vuelvan a pagar la matrícula y yo me voy a destinar estos recursos a otra cosa, pues lo hubiera podido hacer sin mayor dificultad. Si nos quedábamos solamente con algunos dijeron, pero es que eso ya está en el plan de desarrollo de Petro. Sí, pero si el plan de desarrollo del siguiente presidente sencillamente decide cambiar la lógica de lo que está pasando ahí, un plan de desarrollo deroga lo que esté en contrario del anterior y por lo tanto quedaba sin efecto. Claro. Lo que nosotros hemos logrado con esto entonces es darle la categoría de ley para que sea una política de Estado y para que ningún gobierno pueda modificarlo o cambiarlo, sino que sea el Congreso de la República, en el que están representados los colombianos, el que tenga la potestad de mantener esto o de modificarlo si así lo deciden. Pues, senador Alex Flores, muchísimas gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana y felicitaciones por este logro. A ustedes muchísimas gracias, un abrazo.